Francisco Martín Moreno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Arrebatos porriles? Sí, de estas porras, Pepe. ¿Arrebatos porros? Arrebatos porros, es mejor. Bueno, porros. Tiene mucho sentido, ¿no? Una segunda lectura. Tiene una segunda lectura, sí. Sí, bueno, digamos. Pero también acomoda. Sí, y divertida además. Sí, además. No tengo la menor duda. Siempre y cuando no sea para usos médicos. Así es. Exactamente. Pepe, bueno, pues en realidad estuve haciendo un comparativo con el movimiento estudiantil del 68 en México, con el movimiento estudiantil del 68 también en Francia, del Mayo, famoso aquel en Francia, con las denuncias, con digamos, las peticiones, los pliegos petitorios del día de hoy, comparándolos con los de hace unos años. Por ejemplo, el pliego petitorio del 68, que tú y yo vivimos o padecimos, decía: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a las víctimas de los actos represivos. Esto era el pliego petitorio, que no tenía ninguna vinculación con la academia. Mientras que en Francia, pues en Francia sí decíamos, ellos decían que había que renovar los cuerpos académicos, que los estudiantes tendrían que tener el derecho también de elegir a los maestros, exigían, a contrario censo de lo que pasa aquí, la capacitación y la evaluación de los maestros. Estos eran los pliegos petitorios, que no tienen nada que ver con los presos políticos claro, si tú quieres ser otro contexto político, pero en realidad era muy interesante ver también todo este movimiento que después de los que se impregnó todo el mundo, igual que se impregnó con las ideas del enciclopedismo, con las ideas del directorio, con las ideas de la Revolución Francesa, que se expandió por todo el mundo. Aquí también este movimiento del 68 fue muy bueno, porque todos estos contenidos académicos se filtraron en las universidades del mundo. Acuérdate, Pepe, cuando decíamos, haga el amor y no la guerra. También decían, la imaginación al poder. Eran lemas muy interesantes, y luego exigimos lo imposible. Eran temas filosóficos de una gran profundidad, mientras que, por ejemplo, en las bardas aquí decían, en México decían, Cueto, que era el jefe de la policía, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Cueto, no mames, renuncia. Entonces digo, si te pones a ver los contenidos de los franceses con los contenidos mexicanos, pues hay una diferencia enorme. Entonces es importante ver, Pepe, que cómo nació el movimiento del 68 con un pleito terrible en las preparatorias, pleitos entre los muchachos. Un pleito que escaló a partir de una confrontación en la Ciudadela por parte del rector, entre grupos preparatorianos, el guía de la Revolución, una escuela del Politécnico, en fin, y esto escaló porque alguien atizó, por supuesto, con gasolina, con fuego, con leña, este movimiento que llegó al 2 de octubre. Y comienzan así siempre, Pepe. Por ejemplo, en Francia, ¿cómo comenzó? En Francia comenzó porque los muchachos decían que era imposible, que no podían entrar a los dormitorios de las muchachas. Esto pasó en Nanterre, en Francia, en el 68. Decían, nosotros los hombres tenemos que tener el derecho de entrar. Y claro, cuando viene una respuesta virulenta por parte del rector, el guía de la Revolución en ese momento le dijo al rector en público: ¿qué acaso usted no hace el amor? ¿Cómo se atreve usted a prohibirnos que entremos a las habitaciones de las muchachas cuando ellas también están de acuerdo? Lo que te quiero decir es que comenzó con una tontería, como lo que estamos diciendo, que estos enfrentamientos entre los bachilleres mexicanos y esto en Francia, ¿cómo comenzó aquí? Con que borraran un mural, Pepe, borran un mural, y esto es lo que empieza a convertirse en un avispero. Agitar el avispero universitario es... Pero ya estaba el caldo de cultivo preparado y listo, e insisto, hubo la influencia porril, ¿sí?, para que esto estallara a una dimensión que llegó a ser incontrolable hasta el 2 de octubre. Así es. Ahora, aquí tuvo que ser controlada a balazos. A balazos, pero aquí hay con golpes, con cárcel, con condena, con represión. Porros que existen en la universidad desde los años antiguos de la prehistoria. Y son 20 grupos. Ayer nos decía Imanol Ordorica, desde los que surgen de las federaciones afiliadas al PRI en su momento, para contener la oposición de los jóvenes al viejo sistema. Exactamente. De ahí empiezan a surgir los porros, grupos estudiantiles violentos que acallan la disidencia.
Y esto se viene acarreando, se vivió en el 86 con el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario. Se está viendo ahora que ya este porrismo, que era movido por fuerzas políticas interesadas, inconfesables, perversas, ahora ya derivó en asuntos que tienen que ver con la delincuencia, que además suma el interés de grupos dentro de la propia Universidad Nacional por desestabilizar al sistema universitario y desestabilizar al rector Graue, y ellos, los que están ahí moviendo todo esto, que son miembros de las propias facultades de alto nivel, son los que están provocando la confrontación que el lunes casi le cuesta la vida a 11 muchachos, bueno, a 2 sobre todo de ellos. Yo te diría que además, Pepe, de desestabilizar la universidad, tal vez tenga un objetivo ulterior, que es desestabilizar al país. Porque sabemos, por ejemplo, ya rápidamente se integró Chapingo al movimiento y ya vimos cómo se puede expandir esto si no se tiene toda la precaución del caso. Afortunadamente se está acotando el movimiento, afortunadamente se está reduciendo, y esto es en beneficio de todos nosotros. Pero no olvidemos, Pepe, nunca, y yo te lo digo porque lo padecí, cuando entraron los porros al despacho del rector Ignacio Chávez, ese cardiólogo ínclito y perínclito, que bueno, era una lumbrera en el mundo, lo sacaron jalándolo de la corbata, le pusieron cola de este pegamento y plumas, y así lo bajaron por la escalera. Esos eran los porros. Y claro, luego ya no se pueden contener. Yo me pregunto, Pepe, ahora, por ejemplo, el propio rector denuncia ante la PGR la detención de estos 18 sujetos que golpearon a los muchachos. Así, y si se meten en la universidad, ¿quién va a venir a arrestarlos? A pesar de que un juez federal o local, como quieras, dicta una orden de aprehensión en contra de ellos. Hay una equivocación en este concepto de extraterritorialidad universitaria. Ayer os decía un líder estudiantil de larga trayectoria, incluso hoy es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el propio Imanol Ordorica, nos decía, mira, si tú vas y le preguntas a los universitarios, ¿están de acuerdo en que el auditorio Justo Sierra, ocupado ahora bajo el nombre de Che Guevara, ocupado desde hace 18 años por grupos que se dedican a cualquier cosa menos a estudiar, sobre todo al mercado de drogas, en fin, todo esto, a desestabilizar, a golpear, en fin? ¿Estás de acuerdo en que los desalojen? Y dice, el 95% de las universidades te dirán sí. Ahora, ¿estás de acuerdo en que la policía entre a la universidad para que los desaloje? Y el 95% dice no. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Que estos, ¿te acuerdas? El ejército cuando disparó en el 68 con la puerta de la escuela de San Ildefonso, bueno, y los granaderos también hicieron las suyas con los propios estudiantes del bachillerato, bueno, se quedaron marcados para siempre. Haz de cuenta que fueron el síndrome policíaco universitario, de tal manera que nadie puede entrar hoy en día a la universidad, porque entonces tenemos una convulsión tremenda y empezaríamos exactamente con tener una proliferación de violencia en el país, y esto no puede ser. Entonces yo creo que es muy importante que esto se resuelva rápido, y sobre todo, Pepe, con esto concluyo, ¿cómo es posible que estos 18 porros violentos, que son los mismos de la misma escuela de los que echaron para afuera al rector Chávez, hayan llegado en un camión del Estado de México? Sí, venían de Lomas de Sotelo, sí. ¿Quién pagó el camión? ¿Por qué vinieron en un camión? ¿Estaba todo orquestado? ¿Quién lo orquestó? Yo creo que esto es muy importante detectarlo oportunamente. Esa mano que movió la cuna, Pepe, hay que detenerla antes de que haya un estallido estudiantil en este país, que ya sabemos que luego se vuelve algo incontrolable. Y si no, pregúntale al presidente de Gaulle, que un año después del movimiento, cuando pidieron su renuncia, porque perdió un plebiscito, se tuvo que ir de la presidencia de Francia, con todo y el poder y la fama que tenía a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Francisco. A ti, querido Pepe. Gracias, Francisco Martín Moreno, sus arrebatos porriles, o porros, como lo quiera ver.